Bueno, compañeros, buenos días y buenas tardes a todos. Tenemos esta vez el placer de contar con, pues, es que la presentación que puede hacer del compañero Bernardino, como todo el mundo conocido por todos los podólogos a nivel nacional e internacional, pues es un referente en nuestro país, un padre de la podología en nuestro país y al cual le debemos mucho y ha hecho mucho y sigue haciendo. Entonces, es que por mucho que pongamos poner nombre y apellidos a toda su trayectoria, se queda pequeño. Pues todo el mundo lo conoce quién es, Bernardino, y cuál es su trabajo y lo que ha hecho, ¿no? Y pues vamos a tener el placer de aprender de él, pues hablando de la fascia plantar y de la fascitis plantar, pues su abordaje conservador. Hay veces que no nos funcionan las plantillas o los tratamientos conservadores o no conservadores como queremos. Yo lo llamo el caballo de batalla porque es que da problemas. Hay veces que da problemas y no sabemos por qué la evolución es tan negativa, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de él. Bernardino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. ¿Todo bien? Todo bien. Pasando estos días, ¿no? Pues pasando estos días, pasando esta cuarentena y a ver si esto se normaliza ya de una vez, que va siendo un poquito largo ya. Comentaba que nos vas a hablar de la fasciopatía, Bernardino, de tu enfoque Sí, clínico, tu manejo, ¿no? sí, ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, sí, dime. en tu criterio clínico, científico, crees tú cuáles son las principales causas o motivos el por qué un paciente desarrolla ese daño en esa estructura? Vamos a ver. La fascitis, la fasciosis, las fasciopatías tienen una causa, son multicausales. Realmente, ¿cuál es la causa? No hay una sola causa. Efectivamente, parece que se está llegando a un consenso en que hay una causa que provoca una tensión en esa fascia, esa tensión provoca inflamación o provoca microroturas. A lo largo del tiempo, esas microroturas o esa inflamación va provocando una atrofia y una distrofia de la fascia. Y es lo que va a provocar el dolor. Ahora, ¿cuál es realmente la causa que provoca esa tensión en la fascia? Es multicausal. Antes se decía que es que era el sobrepeso. Vamos a ver, era el sobrepeso, pero ¿por qué tenemos fascitis o fasciosis en pacientes que no tienen sobrepeso? Nosotros tratamos muchísimos atletas de élite, colaboramos desde hace casi 30 años con la Real Federación Española de Podólogos y allí no vemos pacientes con sobrepeso. Sin embargo, vemos muchos pacientes con fasciopatías. Y se decía que la pronación, el exceso de pronación, era un problema serio para que se debute con una fascitis. Pero estamos viendo que realmente no. Tenemos muchas más fascitis en pacientes, y sobre todo en atletas que tienen un pie cabo y que tienen a lo mejor una supinación excesiva y que luego tienen un movimiento de supinación y pronación excesivo. Y ese momento de supinación y pronación hace que la fascia estire en exceso y vaya provocando a lo mejor esas microroturas o esa inflamación. Y por otro lado, vamos a ver, personas que no son atletas y no tienen sobrepeso, o que tienen sobrepeso, da lo mismo, son sedentarios y de repente les da por correr o les da por salir a caminar. Esa fascia que no ha tenido nunca un trabajo se estresa. Y el estrés que provoca el caminar normal a una persona sedentaria, pues hace que también se inflame y que también pueda tener microroturas. Y bueno, pues entonces hay que ver en cada momento y en cada paciente qué es lo que está sucediendo para poder diagnosticar la causa real que está provocando esa molestia a nivel de la fascia. Porque patologías en el talón hay muchas que luego no son fascitis y no son fasciosis. Y ahí viene uno de los grandes errores. Porque sí que es verdad, por lo que estás comentando ahora, Bernardino, que el principio, como tú dices, es multifactorial, ¿no? Pero sí que es verdad que ese daño tisular que se genera en la fascia es por fuerzas tensiles, ¿no? Por un aumento de la tensión. Eso siempre está. Efectivamente, es lo que se está viendo y el consenso al que se está llegando. Son fuerzas tensiles, la fascia se estira, se tensiona en exceso, pero ¿por qué?
¿Y por qué en un pie pronado? ¿Y por qué en un pie supinado? ¿Y por qué en un pie cabo? ¿Por qué en un pie plano? ¿Por qué en una persona obesa? ¿O por qué en una persona delgadita? Y con todos los factores añadidos, porque cada uno tiene una biomecánica completamente distinta, totalmente distinta, y todos debutan con fascitis. Claro, pero el resultado final es el aumento de la tensión. De dónde venga, pero es los ciclos repetidos de carga, hasta que al final ese tejido ya no soporta más carga, ciclo, y empieza a fallar, ¿no? A romper. Efectivamente. Mira, hay una cosa que quería comentar. Por ejemplo, ayer mismo en una de las charlas que hubo de la Asociación Española de Cirugía Podológica, se habló del sistema aquileo-calcáneo-plantar. Bueno, el sistema aquileo-calcáneo-plantar, yo cada vez estoy menos a favor de que está provocando fascitis. Y muchos de los compañeros también, y ayer lo comentaron, porque la intercomunicación de la columna posterior, de la musculatura posterior con la fascia es prácticamente nula. Prácticamente nula. Y podemos cortar el tendón de Aquiles y la fascia sigue tensa. Porque no hay unas fibras suficientemente potentes de la musculatura posterior que nos estén tirando de la fascia. No es cierto eso. No es cierto. Sí es cierto que biomecánicamente influye el sistema aquileo-calcáneo-plantar. Biomecánicamente influye. Desde el punto de vista biomecánico sí, pero desde el punto de vista anatómico... No, ni anatómico ni biomecánico para la fascia. Sí en conjunto, pero no in situ, con un problema de fascitis in situ, no. De hecho, hemos operado a bastantes pacientes de la columna posterior, de la musculatura posterior, alargamiento de gastrocnemio, alargamiento de Aquiles, y han seguido con esa fascitis, siendo diagnosticados realmente de fascitis. Y luego los hemos tenido que operar de la fascia, solamente de la fascia, y efectivamente se le ha quitado el problema. Entonces, es complejo el decir que es de la columna posterior, de un acortamiento posterior. Pero, entonces, sí, independientemente que sí que es verdad que has comentado que tenemos aumento de la tensión en diferentes tipos de pies, pero sí que es verdad, Bernardino, que esa rigidez de la articulación del tobillo al movimiento de flexión dorsal está muy relacionado con el aumento de la tensión en la fascia, ¿no? En muchos pacientes. Sí, en la mayoría. En la mayoría, efectivamente, sí. Pero ahora, sobre eso que tú me has dicho, ¿por qué, por ejemplo? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con las mismas características, haciéndole los test, y resulta que le hacemos la dorsiflexión y se ve esa tensión que hay, pero un paciente, por ejemplo, es pronador, el otro es supinador, y efectivamente no podemos ponerle a los dos el mismo tipo de plantilla. Obviamente. No podemos ponerle a los dos el mismo tipo de plantilla. Tiene que ser un tratamiento ortopodológico completamente distinto para quitarle la tensión a esa fascia, ¿no? ¿Y por qué muchas veces, a pesar de haberle puesto las plantillas, sigue con el dolor en la fascia? Hay algo sinceramente que se nos está escapando. Hay algo que se nos escapa. Cuando, ojo, diagnosticamos realmente fascitis, y que sean fascitis constatables, porque puede ser otro tipo de talalgia, que haya un atrapamiento nervioso, vale, es otra cosa distinta, que lo podemos confundir, y nos puede confundir, y por eso nos puede fallar a lo mejor el tratamiento. Pero cuando nos falla un tratamiento y hemos hecho realmente el diagnóstico correcto, ¿por qué nos falla? Porque se nos está escapando algo. Hay algo que todavía no estamos dominando, hay algo ahí, algo tiene que salir. Hay algún factor, es verdad que hay veces que sí hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay veces que no son procesos puros de fasciopatía tensil, puros, ¿no? Hay veces que hay un poquito de edema óseo en el calcáneo, ¿no? O hay una presencia de espolón, o como tú dices, perdón, una neuropatía de Bastel, ¿no? Vale, pero ¿cuáles son las diferencias? Porque ahora hablamos de fasciopatías, ¿no? Pero hasta hace poco se ha hablado de fascitis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una fascitis y una fasciosis, Bernardino? Vamos a ver, hay varias tendencias, ¿no? Y hay varias teorías. Hay algunos que dicen que no, que la fascitis no existe, que es todo fasciosis, y hay otros que dicen que no,
que hay fascitis, y puede coexistir fascitis y fasciosis a la vez, o primero puede haber una fascitis y posteriormente una fasciosis. Vamos a ver, yo con los estudios que he visto en la clínica diaria y además en Estados Unidos yo voy con frecuencia allí, además con los doctores Goez, Juan Carlos Goez, Emilio Goez, que desde aquí les envío un saludo, al St. Barnabas Hospital, al Nassau County Medical Center. Bueno, pues se han hecho estudios que constatan que existe tanto una fascitis como una fasciosis. La fascitis normalmente es el proceso agudo donde sí hay inflamación. Hay una teoría que dice que no se han descubierto células inflamatorias. Sí hay inflamación. Hay estudios que sí lo dicen. Y yo pues soy partidario de esos estudios más que de los que dicen que no la hay. Fasciosis. La fasciosis ya viene y normalmente en una época mediana tardía. Y es cuando esa fascitis no hemos logrado controlarla, y ya se provocan microtraumatismos realmente, se provoca una atrofia de la fascia o una hipertrofia de la fascia, microtraumatismos, esos microtraumatismos se fibrosan, esas pequeñas roturas de la fascia cicatrizan mal, la fascia se pone gruesa y ya empezamos a hablar de fasciosis. Vale. Una fasciosis que a lo mejor no hay tejido inflamatorio, pero sí provoca dolor también. Y hay en ocasiones que hay reiteración de la inflamación y también hay otra vez fascitis y puede haber fascitis y fasciosis en las mismas fibras de la fascia coexistiendo a la vez. O sea que yo soy de la teoría de que sí pueden coexistir las dos a la vez y las dos... Tanto el periodo inflamatorio inicial, que a priori es el precursor, como los cambios macroscópicos y microscópicos de alteración del colágeno, engrosamiento y demás, que justifican el concepto de fasciosis, ¿no? Y que luego son concomitantes. Sí, efectivamente, y estamos viendo, por ejemplo, en ecografías, donde resulta que el paciente tiene unos dolores tremendos y se ha diagnosticado de fascitis, y resulta que tiene un grosor muy pequeño de la fascia. Y a otros que le vemos con un grosor de 6 milímetros, por ejemplo, y que no tienen dolor. O sea, no es todo tan sencillo. Yo es que no lo veo todo tan fácil. Yo me extraño muchas veces cuando hablamos de todo esto, que dicen, no, es que mira, es que si tiene menos de tanto grosor, le podemos hacer esto, y entonces lo diagnosticamos. Y si tiene más de tanto grosor, tanto. Yo no lo veo tan sencillo. ¿Y qué tratamientos utilizas o abogas tú por utilizar? Y algo interesante, Bernardino, algo interesante. ¿En qué momento de la enfermedad? Porque sí, es verdad que esto lo hablaba con Javi Pascual, ¿no? Digamos, Javi me dijo ayer, que lo entrevistamos ayer, un concepto muy interesante, que me dijo la dosificación de los tratamientos, ¿no? Es decir, ¿en qué momento aplicamos esto? Es igual que aplicas un fármaco, pues a lo mejor aumentas la dosis de forma exponencial, ¿no? O en función de los resultados, ¿no? Que no es un tratamiento que se pone y ya está, ¿no? ¿Qué tratamientos pones y en qué momento los pones tú? Vamos a ver, también es complejo y no es tan fácil, mira, el gold estándar para mí, de la fascitis plantar, es el tratamiento ortopodológico, son las plantillas, indudablemente. Pero no podemos poner una plantilla de buenas a primeras en una fascitis, en un paciente que ha debutado con una fascitis y que lleva 10 días con fascitis o 7 días con fascitis, con un dolor grande, con una fascitis aguda y un dolor tremendo. Y con esa inflamación, hacerle un molde y ponerle una plantilla. Muchos de los casos en los que las plantillas nos han resultado no eficaces han sido por haberlo hecho así. Cuando nosotros hemos dejado que esa fascia se desinflame, aunque siga dolor, pero tenga un dolor más tenue, ya podemos poner el tratamiento ortopodológico. Que pasen, por ejemplo, 15 días, 20 días. Vamos a esperar. Y luego le ponemos la plantilla que creamos correspondiente y esa plantilla va a ser mucho más eficaz que si la hacemos al principio. Entonces, si nos llega un paciente con una fascitis aguda, 7 días, 10 días, que no aguanta de dolor, en primer lugar le vamos a hacer tratamientos físicos. Si con el tratamiento físico de elongación de esa fascia, tratamientos, por ejemplo, con corrientes interferenciales, le ponemos, por ejemplo, un vendaje funcional,
y normalmente le suele ir bastante bien. Cuando hemos tratado así al paciente y vemos que ha mejorado, ya le hacemos la plantilla. Ya le hacemos la plantilla. Si vemos que aún haciéndole eso no le ha mejorado todavía, infiltraciones. Le ponemos infiltraciones. Y las infiltraciones de corticoides van bastante bien. El protocolo que tenemos, y el protocolo que tenemos, por ejemplo, en la Real Federación Española de Atletismo, son 3 infiltraciones siempre que la primera o la anterior no haya sido efectiva. Y sería una infiltración, a los 15 días otra y al mes otra. Ya digo, siempre que la anterior no haya sido efectiva. Cuando el corticoide ha hecho efecto, por ejemplo, le hemos puesto la infiltración y a los 15 días está fenomenal, ¿qué tal? Bien, plantilla. Ahí ya volvemos otra vez con las plantillas. Tenemos primero un periodo antiinflamatorio y luego analgésico. Y después de eso ya vamos a corregir el problema biomecánico. Y a veces... Sí, porque es verdad que hay veces que el paciente, cuando está muy sintomático, cualquier plantilla que pongamos le puede generar dolor. Es decir, no le puede mejorar. Es decir, la expectativa que él tiene de mejorar no se da. Y es como un poco de frustración y rechazo al tratamiento, ¿no? Por no haber manejado bien la enfermedad. Claro, efectivamente, es lo que estaba comentando. Si a un paciente con una fascitis aguda, con unos dolores tremendos, le ponemos de buenas a primeras una plantilla, que ojo, que pueden ser unas correctas plantillas para ese problema biomecánico, pero no las tolera, no las aguanta. Muchas veces te vienen, oiga, mire usted, es que yo no me las puedo poner, es que no las tolero ni 5 minutos. Muchas veces es por eso. Y cuando te vienen con 5 pares de plantillas, oye, los 5 pares no están mal. ¿Qué le vas a hacer? ¿Tú unas mejor? ¿Que eres mejor que los otros que le han hecho las 5 plantillas? No. El momento muchas veces es clave. El momento es clave. Y hay a veces que así, cuando lo hagamos, también muchas veces en el momento también nos falla. También, aunque se las hagamos bien. Ya digo, porque se nos escapan otras cosas. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya me la has contestado, ¿no? Esta pregunta de por qué fallan los tratamientos para la fascitis y para la fasciosis, ¿no? En ocasiones es porque no se colocan en el momento de la evolución de la enfermedad que requiere, ¿no? Sí, y muchas veces por un diagnóstico erróneo. Diagnosticamos cualquier talalgia, en general, en general, como si fuese una fascitis, y no es. Hay muchísimas más patologías que provocan talalgia. Y tenemos que hilar muy fino si queremos que nuestros tratamientos sean mucho más efectivos y poner el tratamiento correcto, porque si no pondremos tratamientos erróneos a palos de ciego. Y no, tenemos que realmente diagnosticar correctamente la talalgia que tiene ese paciente. Ya le podemos poner una buena plantilla para un problema biomecánico porque pensamos que tiene una fascitis y luego que tenga, por ejemplo, un atrapamiento de una de las ramas del calcáneo. Ya. Y Bernardino, cuando hablamos de los tratamientos, ¿no? Y encontramos una fasciopatía, un dolor en el talón y palpamos y aunque no tengamos un control ecográfico en el momento, pero por nuestra experiencia, por tu experiencia, dice, bueno, esto es una fascia, esto es una fascitis, vamos, ¿no? Hay veces que nos encontramos dolores fasciales de la fascia más subcalcáneos, otros un poquito más distales, ¿no? A nivel de la inserción, más o menos, ¿no? Que no es siempre en el mismo sitio. No, claro que no. La fascia es un gran ligamento que tiene varios fascículos, esto es una tontería decirlo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Tiene un fascículo lateral, medial, central, el central se divide y va para cada uno de los metatarsianos, bueno, y unas veces la vamos a tener, ese dolor lo vamos a tener más posterior y otras veces lo vamos a tener más distal. Unas veces va a coincidir en la inserción de la fascia en el tubérculo interno y otras veces en el tubérculo externo, porque es un tipo de fascitis distinta y es un tipo de patología distinta, aunque sea una fascitis, hay pacientes, son los menos, pero que tienen una fascitis de la banda externa. Oye, es que a mí me duele en el otro lado. Y hay muchos profesionales que eso ya no lo diagnostican de fascitis. No, sí señor, es una fascitis también. Y si la tenemos en el tercio medio también puede ser una fascitis. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay a veces que fascitis puras, no son tan fáciles, porque también a lo mejor pueden estar
conjuntamente presentarse a lo mejor con un atrapamiento, es cierto, o con el síndrome del túnel tarsiano, del canal tarsiano. Y Bernardino, dime, Dime. para acabar, dime, si tú me tuvieras que decir el tipo de ortesia, ya sé que esto no se puede generalizar, ¿no? El tipo de plantilla, no podemos generalizar porque son tratamientos personalizados, ¿no? Pero Efectivamente, no podemos tratar. Sí, sí, bajo tu experiencia, sí. ¿qué elementos en la plantilla colocas, o si colocas alguno o no, en retropié y en antepié para quitar tensión a la fascia, para tratar a tu paciente con fascitis? ¿Cuál sería tu prototipo de plantilla? Bueno, Fran, joder, me lo pones difícil. Vamos a ver. Hombre, es que es una pregunta en el sentido de que, claro, es que no todas las plantillas se utilizan para todos los pacientes, ¿no? Pero, claro, es que no hay un prototipo de plantilla. Vamos a ver. pues dime tú alguna perla, alguna que dirías, pues mira, yo suelo hacer esto o se Sí. puede poner esto. Vamos a ver. Nosotros, digo nosotros porque no solamente soy yo, en mi clínica trabajamos varios, trabaja mi padre, mi hermano, mi hermana, y tenemos un hermano que es el jefe de servicios de fisioterapia de la Real Federación Española de Atletismo. Estamos en consenso en que tenemos que hacer una plantilla con un molde neutro, pero sin hipercorregir ese problema biomecánico que tenga el paciente. Si nosotros tenemos un paciente con una gran pronación o con una gran supinación, vamos a neutralizar un poco ese pie, pero no lo vamos a poner neutro del todo. Ya tendremos tiempo de neutralizarlo más posteriormente, pero en principio no. Posiblemente hagamos una plantilla y al cabo de 3-4 meses le hagamos otro par de plantillas, con el pie más neutro. Ojo, plantilla en el talón dura o blanda. Dura y con cazoleta. Y además con alza. En una plantilla que sea blandita, que nos amortigüe, que absorba todo el impacto, nos va a causar luego una fuerza de reacción muy lenta y va a hacer que trabaje mucho más la fascia. Entonces va a ser una plantilla con el talón elevado. Con talonera y cazoleta, ¿no? Con talonera, con cazoleta, pero de contacto más bien un poco rígido. Y siempre con un poquito de arco longitudinal interno en la gran mayoría de los pacientes. Si es un paciente con mucha supinación, efectivamente no. Vamos a tener una cuña, le pondremos una cuña pronadora en la medida de lo posible. Y ya digo, muchas veces, en el 90% de los casos, en el 85% de los casos, conseguiremos tratar esas fascitis. ¿Y en el antepié, Bernardino, colocas algo? En el antepié depende si el antepié está supinado o no está supinado, está pronado o no está pronado. Normalmente nos estamos encontrando con más casos de pronación de antepié, efectivamente. Si tenemos un poquito más de pronación en el antepié, sí que ese arco longitudinal interno lo alargamos y hacemos un alargo hasta primero. Hasta primero. Y subcapital, no retrocapital, sino incluso subcapital. Efectivamente, no podemos garantizar un éxito al paciente. Pero ya digo que un 85-90% logramos pues aliviarle, mejorarle y curarle ese problema de fasciopatía. En el 10% no, y tenemos que operarlo. Y aún así, ojo, algunas veces las operaciones que hemos realizado también nos han fracasado. Fracasan, ¿no? Pues Bernardino, no te voy a robar más tiempo, ha sido un placer, porque nos has hablado haciendo un recordatorio del concepto de fasciopatía, ¿no? Hemos hablado de diferenciar entre fascitis, que lo has achacado o lo asocias más en un estadio de la enfermedad inicial y un estadio de fasciosis más subagudo crónico, pero que en ocasiones son concomitantes y que se relacionan, ¿no? Hemos hablado de los tratamientos en el momento, y algo que me ha gustado, muy interesante, intentar controlar el dolor no solamente por medio de una plantilla, sino por medio de otras terapias en situaciones de dolor importante, ¿no? Que puede rechazar la plantilla al paciente, ¿no? Efectivamente. Una vez hemos controlado el dolor, pues entonces quitamos tensión a la fascia. Y luego hemos hablado del tipo de plantilla, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que ha quedado bastante claro cuáles son, digamos, las orientaciones terapéuticas y de concepto de la fascia.
¿Puedo decir una cosita? Sí, hombre. ¿Se puede? ¿Sí? No, Mira, hay un tratamiento que realizamos, es un tratamiento quirúrgico, que nos está dando un éxito terrible, tremendo. Nos está dando hasta más de un 90-95% de efectividad. Es un tratamiento que yo introduje ya hace tiempo en Europa, es la cirugía con topaz. Sí, he oído hablar. ¿Qué realiza el topaz? El topaz realiza un alargamiento por vaporización de la fascia y además intenta regenerar esa fascia. Hace por vaporización unos agujeros que los vaporiza de 0,5 y no sangra, se llenan de plasma. Se llenan de plasma del propio paciente con plaquetas, pero no con hematíes. Es como si estuviésemos inyectando factores de crecimiento. Y entonces, lo que hace esa terapia, lo que hace esa cirugía, que es completamente, mínimamente invasiva, he operado hace muy poquito, hace unos 3 meses, a un compañero, Juan Carlos, de Toledo, que llevaba 1 año y pico con ese problema, que ya lo habían tratado 300.000 veces y con cirugía, de alargamiento de gastrocnemios y todo, nada. Y le operé con topaz y un éxito tremendo. Pero estamos teniendo unos grandes éxitos con el topaz. ¿Y es por qué? Porque alarga y regenera la fascia. ¿Y cuándo lo indicas tú? Cuando ya hemos probado fracasado, ¿no? El tratamiento más conservador. Sí, efectivamente. Nunca antes de unos 8 meses de haber tratado a un paciente con todo tipo de tratamientos no cruentos o no invasivos, exceptuando las infiltraciones. Pero está fenomenal. Es un tratamiento de verdad muy bueno. Mira, hablando con el doctor, es un cirujano traumatólogo de un prestigio internacional tremendo, que está en Finlandia, no me acuerdo ahora cómo se llama, hombre, ay, cago en 10, que me perdone, pero ahora no me doy cuenta cómo se llama. Estuve compartiendo también unas conferencias con él en el Congreso de Fútbol, del Podiatry de... ¿Van Dijk? No, ¿qué va? Fíjate, ahora no me doy cuenta y lo lamento, de verdad que lo lamento. Él estaba teniendo muchísimos, muy buenos resultados con todas las tendinitis, con todas las tendinosis, con todas las fascitis, con todas las fastiosis. Y le pregunto, ¿me puedes decir qué tratamientos estás utilizando? Y me dice, Bernardino, el topaz. El topaz. Digo, no me digas. Dice, sí, lo estoy utilizando y me está yendo fenomenal. Y él ha operado a muchísimos futbolistas de élite, atletas de élite. Él ha ido a Finlandia, o sea, los atletas todos se han ido a Finlandia a operar allí. Él ha venido para acá también a operar a muchos de los pacientes. Lo hemos tenido aquí dando ponencias en el Congreso de Podiatría de Fútbol. Es un gran traumatólogo, una excelente persona. Y me confirmó. Dice, Bernardino, el topaz hoy en día es la mejor técnica quirúrgica para las fasciopatías y para las tendinopatías. Pues ahí queda, Bernardino. Otra alternativa no conservadora, después de la fisioterapia y del tratamiento ortopédico, pues que conozca a la gente, se supone que se conoce, ¿no? Pero bueno, que sepa tu experiencia y que la técnica topaz es efectiva. No me gustaría despedirte sin que dieras un mensaje de ánimo a la gente que te va a ver, porque en estos momentos creo que viene bien y hace falta. Bueno, pues compañeros, ánimo, esto parece que ya va mucho mejor, que va terminando. Va a ser duro porque va a ser un poquito largo, pero yo creo que en poco tiempo estaremos otra vez sin este decreto que nos ha encerrado con toda la razón. Creo que este confinamiento nos ha servido tanto como profesionales como como personas. Y os animo a que lo toméis con un poquito con calma, que dentro de poco se va a quitar ya la cuarentena, ya lo veréis, como en unos pocos meses se va a quitar, y vamos a volver otra vez a la normalidad. Nos podemos abrazar, nos podemos dar abrazos, nos podemos dar las manos y volvernos a ver en los congresos y no por internet. Y además de animaros a todos, pongamos todos al mundo de pie. Pues lo dicho, Bernardino. Oye, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo.